Ok. Ok, entonces allí tenemos una magnificación importante. Ok. Estamos observando el corte, un detalle del corte anterior. Em, Vamos a ver ahí aproximadamente debemos estar en 40x, ¿ok? Y allí pues por supuesto vamos a ver esa capa que va a representar al mesotelio. Recordemos que es un epitelio plano simple con células especializadas, ¿ok? Entonces, luego vamos a tener un tejido conectivo, ¿ok? Que está ubicado debajo de ese mesotelio. Entonces ese tejido conectivo se denomina capa submesotelial y en ella vamos a encontrar fibras de colágeno y algunas células, las que predominan allí, células del tejido conectivo, pero las que predominan van a ser los fibroblastos. ¿Ok? Y luego tenemos la capa subepicárdica, que es la capa donde vamos a encontrar los adipocitos y los vasos sanguíneos que vimos en la imagen anterior. ¿Ok? Siguiente imagen. Vamos a esperar a René, que parece que tiene problemas de conexión. Ok, siguiente imagen, René, por favor. Ok. Luego, entonces volvemos a un objetivo de baja potencia para observar lo que es el miocardio. ¿Ok? En la parte inferior y media de la lámina está constituido o conformado por células musculares cardiovasculares típicas, las mismas que estudiamos anteriormente. Aquí las vemos en un corte transversal. Y luego vamos a ver hacia la parte superior de la lámina y lo que sería el endocardio, ¿ok? En esta imagen, la cavidad cardíaca va a estar hacia la parte superior. O sea, recordemos que esa cavidad cardíaca va a estar tapizada por el endocardio. El endocardio también va a tener una capa de células endoteliales que va a estar hacia la luz, células aplanadas y tejido conectivo subendotelial, ¿ok? Luego vamos a tener, vamos de lo que es el endocardio para verificar todas las capas, ¿ok? Siguiente imagen. Entonces allí lo tenemos, allí tenemos en la parte superior, tenemos lo que es ese endotelio, en este caso está tapizando esta cavidad. En el caso del epicardio, pues es mesotelio, recordemos que va a estar eh, igual, son epitelio plano simple, ¿ok? Y acá, debajo de este endotelio, vamos a tener una capa de tejido conectivo subendotelial y luego vamos a tener una capa media o intermedia de tejido conectivo y células musculares lisas, que también la vamos a conocer como capa mioelástica. ¿Ok? Y pues al final vamos a tener una capa de tejido conectivo que es la capa subendocárdica. Eso va a ser el límite entre el endocardio y el miocardio, ¿ok? Que es el que tienen en la parte inferior de la.
Siguiente imagen. También nos vamos a encontrar en esta estructura, en este corazón, vamos a encontrar las válvulas cardíacas, ¿ok? Que van a estar fijadas al complejo de esqueleto de tejido conectivo denso irregular, que va a formar los anillos fibrosos, ¿verdad? Y que va a rodear a los orificios aurículo-ventriculares, al orificio aórtico y al orificio pulmonar también. Entonces, cada válvula va a estar compuesta histológicamente por tres capas, ¿ok? Ellas vamos a orientarlas, una capa que va a estar, una cara que va a estar mirando hacia lo que es la aurícula, que estaría en la imagen hacia la parte superior, ¿ok? Y que sea la superficie auricular, y una superficie que va hacia los ventrículos, que sería la superficie ventricular. Entonces vamos a tener una primera capa, que es la capa esponjosa, está conformada por un tejido conectivo laxo, pues donde van a predominar las células, pero obviamente vamos a encontrar allí algunas fibras de tipo colágena y elásticas, ¿ok? Em, Luego tendríamos en la parte intermedia de esa válvula, que va a estar por un tejido fibroso, ¿verdad? Que va a estar conformando, lo vamos a denominar capa fibrosa, que va a estar conformando el centro de esa válvula. Es un tejido conectivo denso y regular, eh, y va a estar formando parte de esos anillos. Y pues por último tendrían la capa ventricular que da hacia la cara o la superficie ventricular, y allí pues va a estar eso tapizado por un revestimiento endotelial y también contiene tejido conectivo denso con fibras elásticas. ¿Ok? En las válvulas auriculoventriculares, la capa ventricular se continúa con las cuerdas tendinosas, como lo vimos en la imagen de la izquierda, ¿ok? Em, Estas van a ser unos cordones de tejido conectivo fino, revestidos por endotelio y que van a extenderse hasta el borde libre de las válvulas auriculoventriculares, ¿ok? Hacia lo que van a ser las proyecciones de músculos, que van a ser los músculos papilares. Ahorita en lo que Rafael coloque la imagen, pues lo vemos mejor en la imagen de la izquierda.
Entonces, acá, entonces veíamos, habíamos hablado que cada una de esas válvulas va a contener una parte que vamos a denominar esponjosa, que es la parte más superior, la que está ubicada hacia el lado auricular, ¿okay? Es tejido conectivo laxo, donde también vamos a encontrar algunas fibras de colágeno, en poca cantidad, y elásticas. Luego vamos a tener una capa fibrosa, que es, por decir así, la más prominente, el centro de cada válvula, ¿verdad? Y allí vamos a tener un tejido conectivo denso irregular, ¿ok? Y pues obviamente un lado, una parte ventricular que está justo eh, al lado de lo que es la superficie ventricular, ¿ok? Y allí vamos a tener, además de ese tejido conectivo, vamos a tener un revestimiento de endotelio, ¿ok? Acá vamos a tener que este lado ventricular, ¿ok?, va a continuarte con lo que son las cuerdas tendinosas, ¿ok? Ahí las vemos, son esas estructuras que están allí en la imagen de la izquierda y que van a estar, además revestidas de endotelio, ¿ok? Y que van a extenderse por el borde libre de lo que son esas válvulas hasta eh, tocar o ponerse en contacto con los músculos papilares. ¿Okay? Siguiente imagen. Estructuras importantes del sistema circulatorio. Vamos a hablar de sus generalidades. Ahí tenemos un esquema donde vamos a observar que en los vasos sanguíneos vamos a encontrar, ¿verdad?, tres capas, básicamente. ¿Okay? Esto es general para todos los vasos sanguíneos, arteriales y venosos. Ellos van a sufrir modificaciones dependiendo del tipo de vaso sanguíneo, pero siempre vamos a encontrar las tres capas. Entonces, la primera capa, la que está hacia la luz, vamos a denominarla túnica íntima. La parte más interna está compuesta por células epiteliales planas o escamosas, lo que nosotros vamos a conocer como endotelio. Entonces va a estar constituido por células endoteliales. Además de eso, esas células endoteliales poseen una lámina basal. Esto es sumamente importante para cuando estemos estudiando lo que son los tipos de capilares. Acá vamos a tener entonces esa lámina basal de las células endoteliales y una capa subendotelial compuesta por tejido conectivo, ¿okay?, tejido conectivo laxo, en el que ocasionalmente podemos encontrar células musculares lisas. ¿Okay? En las arterias y en las arteriolas, esta capa subendotelial contiene además una lámina elástica interna o membrana elástica interna. Luego vamos a tener una capa intermedia o una túnica media, ¿okay?, donde vamos a encontrar generalmente, pueden ser células musculares lisas o células o láminas elásticas. Vamos entonces a ver que esta capa inicia, ¿okay?, en lo que es, inicia inmediatamente después de lo que es la lámina elástica interna y finaliza en la lámina elástica externa. Y por último vamos a tener una túnica adventicia, que es una capa de tejido conectivo, que es la capa más externa, ¿okay? Aquí hay fibras, que vamos a tener fibras elásticas, algunas fibras musculares, lisas, ¿okay? Y vamos a encontrar unas estructuras importantes que vamos a denominar, es un sistema de vasos, que lo vamos a denominar en conjunto vasa vasorum. ¿Okay? Son los vasos de los vasos, que van a irrigar las paredes vasculares, y lo mismo que vamos a tener una gran cantidad de nervios autónomos, que lo vamos a denominar en conjunto nervios vasculares, ¿okay?, o los nervios de los vasos, que van a controlar la contracción del músculo liso en la pared del vaso. ¿Okay? Estas estructuras van a variar tanto en lo que son
arterias y venas, y en cada una de las venas diferente según su clasificación. Generalmente las paredes de las arterias son más gruesas a expensas de la túnica intermedia y las venas las paredes son gruesas a expensas de la túnica adventicia. Por lo cual la luz de las venas tiende a colapsarse porque la túnica adventicia no le da el soporte necesario para que esa luz se mantenga abierta. ¿Ok? Siguiente imagen. Vamos entonces a clasificar las arterias como arterias elásticas o de conducción, musculares o de distribución y arteriolas. Modernamente, arterias grandes, medianas y pequeñas. ¿Ok? Ambas clasificaciones son válidas y se utilizan. ¿Ok? Siguiente imagen. Vamos a estudiar las características histológicas de cada una de ellas y vamos a ubicarlas en cortes histológicos donde estén ubicadas estas estructuras. Entonces, las arterias elásticas eh, son, o las denominamos elásticas, porque la túnica media va a contener una gran cantidad de fibras elásticas, ¿okay? Y escasas células musculares lisas. ¿Okay? Además, vamos a tener que en estas arterias elásticas, como vamos a tener una gran cantidad de células elásticas, ¿ok? En la túnica media, la lámina elástica interna de la túnica íntima va a ser incompleta, ¿ok? O difícil de visualizar, ¿ok? Entonces, en la túnica íntima vamos a tener unas células endoteliales que van a tener una característica histológica importante. Ellas van a tener unas estructuras, ¿okay? O van a contener unas estructuras que vamos a denominar estructuras en forma de bastón, estructuras que van a estar ubicadas en el citoplasma de esas células endoteliales, que las vamos a denominar cuerpos de Weber-Palade. ¿Ok? Esos cuerpos de Weber-Palade van a contener lo que es el factor de von Willebrand o factor 8 de la coagulación. Vamos a tener entonces que esa capa de tejido conectivo subendotelial contiene algunas fibras elásticas, algunas fibras colágenas, ¿okay? Y es posible que vamos a tener una lámina elástica interna que no se va a distinguir claramente. Vamos a ubicar ya las estructuras en la parte de imágenes. ¿Okay? La adventicia, en este caso de estas arterias, es delgada. ¿Okay? Y esta capa o túnica media es una capa que puede tener aproximadamente hasta 40 capas de células elásticas, ¿okay? De fibras elásticas. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Aquí tenemos entonces un corte histológico de una pared de la aorta y vemos entonces cómo la túnica íntima es una capa bastante adelgazada, ¿okay? A pesar de que podemos encontrar tres estructuras, y vemos que el grosor máximo de esta arteria lo va a tener la túnica media. Entonces, por la gran cantidad de tejido elástico que hay ahí, de fibras elásticas, no vamos a poder distinguir ni lo que es la lámina elástica interna de la túnica íntima, es poco prominente la lámina elástica externa. Y pues al final podemos ver hacia la parte inferior de la lámina lo que es la túnica adventicia. Siguiente imagen. Entonces acá con dos de alta potencia, de una potencia intermedia y con objetivos de alta potencia, la imagen de la derecha, pues vamos a ver entonces la túnica íntima. ¿Okay? Allí vemos entonces lo que es el endotelio, una capa de células planas, y luego vamos a tener una capa de tejido conectivo subendotelial
y el sitio donde debería estar ubicado la lámina elástica interna. Ahí tenemos entonces la túnica, eh, luego tenemos la túnica media, ¿okay? Donde vemos que está conformada por abundantes fibras elásticas. Luego en la parte de la derecha vemos una parte de esa túnica media y luego posteriormente vemos lo que es la adventicia. ¿Okay? Vemos que es sumamente delgada. ¿Okay? Siguiente imagen. En cuanto a las arterias musculares, se denominan así pues porque su túnica media va a estar formada por células musculares lisas, también de 440 capas de músculo liso. ¿Okay? Acá como tenemos en la túnica media, vamos a tener músculo liso, entonces en la íntima vamos a tener un endotelio, ¿ok? También vamos a tener su capa de tejido conectivo subendotelial y una lámina elástica interna gruesa, ¿ok? Y bien definida. Acá la capa adventicia es delgada, ¿ok? Y lo más importante de esta túnica adventicia acá es que no vamos a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos del vaso o vasa vasorum, ¿ok? Siguiente imagen. Acá tenemos una imagen con un objetivo de mediana potencia y allí podemos ver hacia prácticamente la luz, lo que más resalta es la lámina elástica interna, ¿ok? Eso que parece como una estructura ondulada, ¿okay? Bien delimitada, bien dibujada, bien marcada, es lo que es la lámina elástica interna. Ahí ahorita tenemos una imagen donde está identificada y luego tenemos entonces la capa de células musculares lisas que va a corresponder a la túnica media y posteriormente pues la túnica adventicia. Entonces vemos que es ya estas estructuras no son para identificar los tejidos, sino algunas estructuras importantes, como por ejemplo la lámina elástica interna, la lámina elástica externa, pero básicamente vamos a identificar las estructuras que van a estar en el campo, es decir, arterias musculares, arterias elásticas, ¿ok? Siguiente imagen. Entonces acá tenemos eh, un corte histológico donde vamos a ver objetivos de mediana potencia, vemos la túnica íntima hacia lo que es la parte izquierda de la lámina, ¿okay? Y allí vemos el endotelio, tejido conectivo subendotelial, y vemos la lámina elástica interna, que es esa estructura ondulada, gruesa, bastante eosinófila o marcadamente eosinófila, que va delimitando a esa área que está identificada como túnica íntima. Luego tenemos la túnica media, donde hay abundantes células musculares lisas, y luego tenemos la túnica adventicia. Siguiente imagen. Entonces acá podemos ver en la parte superior de la lámina todo lo que es el epitelio plano simple o el endotelio, tejido conectivo subendotelial y la lámina elástica interna que corresponden a lo que es la túnica íntima. Y en la túnica media vamos a tener células o fibras musculares lisas escasas y abundantes y escasas fibras elásticas. Siguiente imagen. Tenemos entonces también ya las más pequeñas de las arterias,
que van a ser las arteriolas, ¿ok? Las arterias también van a contener estos cuerpos de Weber-Bala, ¿ok? Y ellas van a tener poseer una lámina elástica interna que puede estar presente o no, y que está interrumpida o fenestrada y es bastante delgada. Entonces vamos a tener en las arterias más pequeñas, esta no está presente, ¿ok? Y vamos a tener una túnica media que está conformada por 3 capas de células de músculo liso y cercano a lo que es el lecho capilar, un engrosamiento de esas células musculares lisas de las arteriolas. ¿Okay? El tejido conectivo laxo aquí es bastante escaso en la túnica adventicia, y luego vamos a tener unas estructuras que vamos a denominar metaarteriolas, que están conformadas solamente por endotelio, ¿okay? Y músculo liso fenestrado. Las metaarteriolas van a ser la estructura que va a proseguir a lo que es las arteriolas. ¿Okay? Siguiente imagen. Acá tenemos entonces una imagen donde vemos la arteriola hacia la parte izquierda de la lámina. ¿Ok? Y ahí vemos el engrosamiento de la parte muscular, vemos la metaarteriola. ¿Ok? Que son esos engrosamientos. ¿Ok? Y luego ellos se van a continuar esos capilares con capilares venosos, ¿okay? Los precapilares. ¿Sí? Tenemos un corte histológico, ahí el endotelio, un epitelio plano simple, típico igual al que es el endotelio, que está eso era lo que veíamos cuando veíamos va de 1 a 3 capas de células musculares, ¿ok? Y pues la túnica adventicia es bastante delgada y tiende a confundirse con el tejido conectivo que rodea a estas estructuras vasculares. Siguiente imagen. Vamos, imagen anterior. Vamos a hablar entonces de los capilares, que van a ser las estructuras vasculares más pequeñas, y estos capilares pueden ser de 3 tipos: capilares continuos, capilares fenestrados o de tipo sinusoidal. No es nuevo para nosotros este término, sinusoide, estas estructuras de sinusoide, de seno, y les comenté que eran capilares sinusoidales de tipo sinusoidal en varias clases que ya vimos, y es importante. De la lámina está señalado con una flechita de color azul. Los pericitos son esas estructuras que están rodeando a ese capilar para darle fortaleza a esa pared. ¿Ok? Siguiente imagen. Ahí tenemos entonces estructuras que van a corresponder al sistema microvascular. Tenemos entonces un capilares de tipo arterial y venoso. Entonces son estructuras que están em, tapizadas por 1 o 2 células endoteliales, ¿ok?
como lo vemos allí, ahí tienen un capilar donde hay una sola célula endotelial, que es ese núcleo que observan ahí, y en el al que está al lado, el vecino, tiene dos células endoteliales. ¿Ok? Luego tenemos más allá una arteriola y una vénula. ¿Ok? Recordemos que la arteriola puede tener de una a tres capas de células musculares lisas en su túnica media, y entonces podemos encontrar de varios tamaños. Siguiente imagen. Aquí tenemos capilares, un corte transversal donde observamos un capilar, ¿ok? Y esas estructuras discoides eosinófilas que observamos allí son eritrocitos, ¿ok? Siguiente imagen. Ok, vamos a hacer lo que es hablar de lo que son los capilares, y los capilares de tipo continuo son capilares que vamos a encontrar básicamente en los músculos, en gran parte del tejido conectivo, ¿ok? Ellos van a estar conformados, ¿ok? Por unas células que van a ser endoteliales, que van a estar muy unidas entre sí, son continuas, ¿ok? Y además van a poseer también un que es continuo, ¿ok? Siguiente imagen. Aquí tenemos otra fotografía de un capilar, ¿ok? Esa estructura que asemeja como un tubito, como una especie de pitillo, es un capilar. Siguiente imagen. Aquí vemos entonces capilares de tipo continuo, ¿ok? Las células endoteliales y la membrana basal son continuas. Luego tenemos un capilar de tipo fenestrado, donde las células endoteliales van a tener unas estructuras que vamos a denominar poros o fenestras, pero la membrana basal va a ser continua, ¿ok? Y luego vamos a tener un capilar sinusoidal, cuyas células endoteliales van a tener unas estructuras que vamos a llamar hendiduras intercelulares, como unas especies de aberturas, y la membrana basal es incompleta, ¿ok? Siguiente imagen. Entonces las vénulas también van a tener una estructura similar a la de los capilares, van a tener un endotelio con una lámina basal, ellas van a carecer de pericitos, los pericitos están en los capilares, específicamente los de tipo venoso, ¿ok? Principalmente, eh, y van a tener tejido conectivo en lo que es la parte de la adventicia. La túnica media es sumamente delgada, ¿ok? En este tipo de vasos. Siguiente imagen. Ok, entonces acá tenemos en esta imagen una arteriola en la parte superior, allí vemos un endotelio, que es ese epitelio plano simple que protruye hacia la luz de ese vaso, y luego tenemos una vénula, que es la estructura cuya luz tiende a ser colapsada. Recordemos que esas vénulas van a ser de dos tipos, vénulas postcapilares. Esas vénulas postcapilares van a recibir la sangre de los capilares y van a poseer un revestimiento endotelial y van a tener su lámina basal. Y ocasionalmente en estas vénulas postcapilares podemos encontrar pericitos. ¿Ok? Eh, Luego también vamos a tener vénulas musculares que se van a continuar con esas vénulas postcapilares, y vamos a tener allí que ellas van a tener, no van a tener una túnica media, o sea, ellas no poseen una túnica media,
sino que van a tener una o dos capas de músculo liso que van a formar esa túnica media, ¿ok? Ocasionalmente esta túnica media puede no estar presente. Siguiente imagen. Las venas, eh, vamos a clasificarlas en venas pequeñas, que eran las vénulas, las venas medianas y venas grandes. Siguiente imagen. Entonces, esas venas pequeñas, vamos a tener que van a tener aquí vamos a tener, tenemos un cuadro donde aquí las tenemos, venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Lo relevante de estas es que la túnica media en todas es una túnica que es adelgazada, que la capa que más prominente van a tener va a ser la túnica adventicia, y tanto lo que son las venas medianas y venas medianas. Siguiente imagen. Allí tenemos una imagen donde tenemos una arteria de tipo muscular y una vena de mediano tamaño. Siguiente imagen. Las vías linfáticas, vamos a tener que básicamente, vamos a tener que su función va a ser drenar líquido tisular, y lo que más vamos a encontrar, lo que más vamos a estudiar, vamos a tener capilares linfáticos que van a estar ubicados en la piel, mucosas, tejidos serosos, ¿ok? Y van a estar tapizados, van a ser unos vasos sanguíneos sumamente pequeños por solo una célula endotelial y carecen de el resto de las paredes que tienen los vasos sanguíneos. Siguiente imagen. Entonces, ya hablamos entonces de lo que es la función de esos capilares. Van a drenar el líquido o la linfa, lo que es la linfa, ¿ok? La linfa entonces va a ser el líquido blanquecino que provienen del kilo y van a contener proteínas y grasas, ¿ok? Entonces esos vasos linfáticos van a ser los más grandes, lo que vamos a conocer, todos van a drenar lo que es el conducto torácico y la vena linfática, ¿ok? Esos capilares linfáticos es importante resaltar que son mucho más permeables que los capilares sanguíneos y van a recoger el exceso, lo que es esa linfa. ¿Ok? Siguiente imagen. Ahí tenemos un vaso linfático colector y vemos que la pared está formada solamente por células endoteliales y una túnica media en la que podemos encontrar algunas células musculares lisas. Y el vaso, o lo que es el capilar linfático, el que está señalado con la flecha de color morado, el pequeño que tiene al lado, tiene solo una célula endotelial. Su pared está formada solo por una célula endotelial. Siguiente imagen. Ok, allí vemos la ultraestructura, una fotografía real, que es la única que forma a esa pared de ese capilar linfático. ¿Ok? Siguiente imagen. Creo que no hay más. Me dan 10 minutos y comenzamos la práctica. O 5 minutos y comenzamos la práctica. ¿Ok? Me esperan aquí en la reunión. Va montando las imágenes de la práctica.